Bueno, siendo así, voy a invitar a Gilmar Fava de Brasil a que nos abra la mesa. Bienvenido, Gilmar. Recordá que tenés 15 minutos y te voy a avisar unos minutitos antes para ir redondeando. Así que, con mucha alegría, arrancamos. Ok, gracias, muchas gracias. Inicialmente agradezco a la profesora Verónica Lescano, mi especial pasión docente, y a la profesora Isabel da Silva, mi más compasiva estudiante de portugués, y a mi estimado director de la UV, profesor Dr. Ricardo Rabinovich Bergman, quien en esto doy la bienvenida a todos los demás maestros que están presentes o virtualmente, a quienes expreso mi gratitud por las brillantes aprendizajes. Junto con esto, quisiera agradecer a todos los demás participantes de este cuarto encuentro, especialmente a nuestros hermanos chilenos. El tema que traigo a todas estas reuniones es un recorte social en Brasil y trata de las personas no blancas llamadas cosas en las constituciones de Brasil de 1824 y 1891. Los reflejos sociales, descuidar subjetivo y segregación de los derechos humanos en la sociedad brasileña contemporánea. El legado de la Ley Áurea de 1888 dio libertad a los negros y extinguió la esclavitud en Brasil, pero los principales problemas que se reflejan en la dignidad de las personas y sus derechos humanos permanecen en el siglo XXI. La Ley de Áurea concedió a los negros la liberación del dominio de sus amos, los hombres blancos, y usar a los negros como cosas, objetos de propiedad, e impidieron que los negros se sintieran seres humanos, no porque dejaran de ser seres humanos, sino porque su humanidad y dignidad estaban ocultas en nombre de una evolución social que nos sucedió y hoy, en siglo XXI, en forma de discriminación, prejuicio, acentúa la falta de esta dignidad humana, cubierta por otros métodos de esclavitud que son aún más inhumanos hoy en día. Hay una paradoja que rodea la filosofía de la negritud actual, que para los brasileños en particular este negro, al ser masacrado, lo ha dejado aún más distante de la sociedad en los últimos 4 años. Este retroceso político, supremacista político de derecha y blanco, ha probado que algunos brasileños se aparten de la deuda histórica que la sociedad tiene con los negros, los afrodescendentes, cuando hoy estos negros enfrentan discriminación social, étnica, en forma de racismo, económica e inhumana, empezando por aquello para lo que trabajan. Cuando los hay, los negros valen económica y socialmente mucho menos que las personas de otros colores de piel. Para agravar esta consternación con los negros, actualmente surgió el discurso del racismo inverso, con preguntas como ¿por qué se necesita de ley de cotas para negros de pueblos indígenas en las universidades brasileñas? ¿Y por qué se necesita la presencia de 30% de las mujeres, especialmente las mujeres negras, junto con personas con necesidades especiales indígenas en los partidos políticos brasileños? Es necesario entender que la sociedad nunca ha visto a los negros como hermosos. Y por el mundo, el color negro no es hermoso. El cabello rizado es feo. Los rasgos negros son feos. Ser negro en Brasil es ser esclavo de la policía, los delitos, la falta de políticas públicas y tener que enfrentarlo para sobrevivir. Los tópicos lingüísticos sobre la etnicidad de los negros también son despectivos, con líneas como no soy tu negas, mercado negro, neguinho, mono, hijo orangotán, pelo bombril. Estas líneas reproducidas por personas que no se dan cuenta del peso despectivo de estas palabras. Además, los chistes malos de carácter despectivo racista son muy comunes entre los jóvenes que afectan cada vez más a la psicología de las personas negras. También existe en Brasil el mixaje. Es un argumento que se utiliza para descarrilar el movimiento social negro y aquí el principal tipo de racismo presente en nuestro país es el racismo estructural.
Es importante destacar que la lucha de autodeclaración de ser negro, moreno, va despacio, aunque camina. Y esta es una lucha que avanza por parte de los negros con movimientos como Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan, y que inundó el mundo gracias al activismo digital de hoy. El racismo estructural es una definición simplista y clásica, si entiendo como un sistema de dominación, segregación, castigo social, basado en el concepto de raza. Este reflejo de hoy tiene su origen desde la discrecionalidad de los negros antes de la Ley Áurea de 1888 y agravó enormemente al día siguiente, a partir de 14 de mayo de 1888. Los negros esclavizados fueron liberados por un solo artículo y esto declaró la extinción de la esclavitud en Brasil. Pero surgen algunas preguntas hasta el día de hoy sin respuestas. ¿Qué han hecho estos negros con esta liberación legal si no les hay dado dignidad humana, principios básicos de supervivencia, como el empleo, la salud, la educación, por ejemplo? ¿Cómo se libera un pueblo de una condición de esclavitud sin valor monetario por 350 años de esclavitud? No ha sido y aún no han sido estudios oportunistas, dignidad social, normas humanitarias de derecho laboral, derecho de familia y dignidad familiar. El derecho a tener el dominio y el respeto del propio cuerpo, cuando muchos fueron utilizados como esclavos y esclavos sexuales de los blancos. Estas preguntas, entre muchas otras, resaltan que en aquel 13 de mayo de 1888, Brasil promulgó una ley de liberación de los negros, pero les negó la dignidad humana con el discurso que podrían, desde esta supuesta libertad, seguir el camino de la libertad y reconstruir su espacio como seres sociales. Y hoy sabemos que esto no es una verdad. La idea de racismo más estructural se debe a que hay una estructura social capitalista que maniobra y hace posible existir y perpetuar el racismo y esta estructura encalla. Instituciones estatales, estructuras de dominio, estructuras de control social, porque cuando se trata de Brasil, las instituciones estatales, ejecutiva, legislativa y judicial, tienen una minoría de personas negras y son estas instituciones estatales las que piensan en políticas para los negros. El racismo estructural existe y se basa en la historia del país, porque hubo y todavía hay segregación étnica, racial, y los negros no fueron y ainda no son tratados como seres humanos en esta sociedad. Las situaciones de segregación se oponen al racismo inverso, porque nunca ha habido leyes en Brasil, sino en ninguna parte del mundo, que prohibía a los blancos ir a la escuela o tener tierras de propiedades privadas. Pero para los negros ha habido leyes que les impiden tener tierras en Brasil. Un momento en que los grandes terratenientes y políticos anticiparon este tipo de ley para evitar que los negros poseyeran tierras. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué clase de libertad era esa cuando ya sabía que habría libertad de hecho? Es decir, libertad para matarlos de hambre, atraparlos tras las rejas, azortarlos hasta que los maten. Brasil tiene deuda histórica con los negros, porque fue un país que construyó. Y ainda hoy, sobre los sangue, el sudor y lágrimas de los negros e indígenas. La tesis minimizadoras del discurso utilizado por los blancos es que esto ha pasado. Es importante recordar que nada pasa, porque gracias a la historia, esta herencia maldita permanece hasta nuestros días, que se refleja en las personas en vulnerabilidad social, que los negros o sus descendientes son abrumadora mayoría. Esto explica por qué la defensa de que no hay racismo inverso es inocua, pífia, vacía y sin ningún fundamento. El racismo es un sistema de dominación social basado en el color de la piel,
o incluso en su origen étnico, a menudo porque la historia misma nos revela hechos que son innegables. Los hombres blancos nunca han sido dominados en el planeta Tierra. Los blancos destruyeron todo. La supremacía europea hizo esto para que hubiera una filosofía para justificar su dominación ética. Creó un sistema de leyes que le permitió vender personas como cosas para beneficiarse de este genocidio ético colonizador y decir que el pedazo de tierra tomado por la fuerza pertenecía a los invadidos, sino a los invasores. Este genocidio étnico colonizador fue lo que los blancos nos dejaron como legado social. Por lo tanto, hay que negar que existe racismo inverso en el planeta Tierra. Es negar porque nunca ha habido un sistema de segregación de blancos, apartheid de blancos, genocidio de la población blanca, retomar a la población judía, pero esto no es racismo, sino genocidio centrado en la religión. Es necesario considerar en el caso de la esclavitud que no es solo una relación subjetiva, relación entre individuos, sino más bien una sociedad que ha sido creada y mantenida sobre estructura social y finalmente entender que si existe la estructura, es necesario cambiar esa estructura de cosa llamada negro y esto solo cambiará cuando la sociedad estructural cambie en Brasil. Hoy, en la Constitución brasileña de 1988, como medio oscuro de reparación de pasado, el texto destaca en los objetivos fundamentales y artículos de disposiciones legales que intentan inhibir el racismo, los prejuicios y la discriminación, como artículo 3º, ítem 4, en el artículo 4º, ítem 8, en el artículo 5º, ítem 41 y 42, que hicieran la conducta criminal del racismo fuera instalable e inaplicable. Por eso es necesario salir del papel para practicar. También existe el principio de no discriminación, que delinea el ejercicio completo de todos los derechos y garantías fundamentales en tratamiento de todos con la igualdad y la isonomía, la base de una democracia, porque una sociedad completamente constituida y estructurada, la igualdad no permite ningún tipo de discriminación y prejuicio que surja de la etnia, el color, el origen, la religión y la nacionalidad, o cualquier otro tipo discriminatorio. Desafortunadamente, la actual sociedad brasileña y los poderes de Estado aún caminan lentamente en combate a la represión de estas acciones. A menudo, las acciones practicadas por los agentes públicos que tendrían, en teoría, el poder policial para reprimirlos, pero no lo hacen, contrario a eso. En el siglo XXI, cada 23 minutos un joven negro muere y la probabilidad de que las personas negras tengan una oportunidad 3 veces mayor que los asesinados en comparación con los blancos. La idea de que Brasil tenemos la ley de oro y estudio de final en esclavitud de la declaración muy superficial en vista de que nos es seguro ser negro en Brasil. Por lo que es prudente, la princesa Isabel fue y nunca será el salvador de los negros de la patria, porque hoy vemos personas alabando figuras blancas e ignorando a aquellos que realmente lucharon por el final del sistema de esclavos que duró más de 350 años en Brasil. No demasiado recordar que no Brasil no tiene solo una deuda histórica, sino la necesidad de hacer la reparación histórica, que sea esencial para la democracia, es decir, la segunda abolición de la esclavitud, donde de hecho existe de la igualdad para todas las personas, la consolidación de la democracia aparentemente completa, que se muestra en mi país, pero hoy destruida por la polarización política actual y al reverado desde 2019, o que alienta a los seguidores políticos del partido a obtener armas de fuego en un país que necesita de libros. Se separa económicamente los pobres y más vulnerables y consolida la tesis de que el negro solo sirve para ser un esclavo en Brasil. Brasil necesita escuchar a los negros. La sociedad necesita comprender la importancia de hablar la segregación racista étnica y comprender que estos reflexos de esclavos afectan la vida de la mayoría de las personas en Brasil.
Muchas gracias a todos. Chile, queridos maestros argentinos y chilenos que nos muestran todo el tiempo cómo podemos ser mejores, más grandes y mucho más dignos de una democracia viable para todos los pueblos del mundo. Gracias. Muchas gracias a vos, Mar. Excelente la ponencia. Bueno, ahora pasamos a otra situación estructural. Le voy a pasar la palabra a la querida Mindy Fuentes de Chile, que está jugando ahí de local en la mesa. Así que, Mindy, te escuchamos. La sala está muteada. Ahí está. Ajá, acá sí. Buenos días. Gracias, Estefanía. Después de la brillante participación de mi amigo y compañero Guiomar, creo que lo dije bien, me toca la difícil tarea de hablar de un tema y bueno, les doy los buenos días a mis compañeras y amigos, ex profesores de acá, de esta linda Facultad de Derecho, profesor Álvaro acá presente. Le doy las gracias al doctor Ricardo Rabinovich Bergman, a Verónica Lescano por haberme invitado, a Pablo Gress, que nos ha sorprendido con brillante exposición hoy en la mañana. Gracias por invitarme a este encuentro, cuarto encuentro de integración jurídica entre Argentina y Chile. Bueno, después de que Guiomar habló sobre la discriminación y el racismo como una de las tantas brechas que nos toca como investigadores e investigadoras del derecho abarcar, yo voy a pasar a hablar de un enfoque, una investigación preliminar sobre el enfoque de género en la gestión medioambiental y el desarrollo sustentable en Latinoamérica y en Chile principalmente. Y bueno, abarcando algunos aspectos de los estudios que encontramos sobre esta materia que son tan actuales, a pesar de llevar varios años discutiéndose y analizando estos aspectos de la discriminación en el enfoque de género en el medio ambiente. Primero, hacer un alcance de qué es el enfoque de género y desde cuándo se está investigando o haciendo análisis o existen estudios disponibles sobre la discriminación de las mujeres en el desarrollo económico. Existen estudios desde los años 70 en adelante, desde esta investigación del rol económico en el desarrollo de las mujeres y su papel importante en este desarrollo económico. Y este enfoque de género surge desde un estudio de las Naciones Unidas y de la década que se le denominó década de las mujeres desde los años 75 al 85, donde se visualizó o se relevó la participación femenina en la educación, el trabajo y otros espacios públicos para que se lograra una igualdad entre hombres y mujeres. Este enfoque, que al principio fue visto como un enfoque netamente femenino, un enfoque de mujeres, luego en la década de los 80 pasó a llamarse enfoque de género, dada las características del concepto que abarcaba generalidades más específicas que el enfoque solamente en el sexo femenino, diferenciando que sexo es tu condición biológica al nacer y el género, a diferencia, es un enfoque desde lo social o desde el rol social que le otorgan a las personas por su sexo, pero es un enfoque, es un constructo social de las culturas, es un rol asignado. Y estos movimientos y estos estudios generan esta conciencia, ¿no?, de erradicar las formas de discriminación hacia las mujeres y la necesidad de eliminar estos patrones machistas en roles que se conocían más de hombres, ¿no? Que la mujer era más adecuada o apta para roles más domésticos. Y bueno, ¿cómo relacionamos en esta mesa de derechos humanos, género y educación con este enfoque también desde el derecho humano? El enfoque de género es un derecho humano. Yo creo que todas y todos estamos contestes en que todos los derechos
que se garantizan como derechos fundamentales deben poseer un enfoque de género igualitario. Y relacionamos los derechos humanos y el medio ambiente, dado que, como dice el profesor Ferreira, el derecho humano al ambiente es un bien vital, la naturaleza es un bien vital. Los derechos humanos y el medio ambiente están interrelacionados. Nuestra Constitución vigente de 1980, todavía vigente, en el artículo 19, número 8, nos indica que tenemos derecho, y está garantizado, el derecho a vivir en un ambiente sano. Y como dije, el derecho humano al ambiente es un derecho transversal a la vida y a la salud de todas y todos. Y es deber del Estado velar porque ese derecho sea protegido y tutelado de la preservación de la naturaleza. Y además podemos identificar que en el artículo 19, número 2, nos asegura la Constitución este derecho y la no discriminación en todas sus dimensiones, puesto que nos asegura la igualdad ante la ley. ¿Y por qué hablamos de género y desarrollo sustentable? Por lo que mencionaba de la década dedicada a las mujeres de las Naciones Unidas, que se llamó la década de las mujeres desde el año 75 al 85, reconociendo la importancia del trabajo de la mujer en el desarrollo económico. Y no es menor que la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992, conocida como la Convención de Río, releva este enfoque como principal hito y principal desafío para todos los países parte de la Convención y nos establece un plan global para institucionalizar el papel de la mujer respecto al medio ambiente y el desarrollo en lo que llamamos actualmente Agenda 21, para la integración plena, equitativa, beneficiosa a la mujer en todas las actividades referentes al desarrollo y en especial las estrategias de Nairobi, que establece acciones, objetivos, adopción de medidas urgentes, investigación, reunión de datos, difusión, fomento de capacidades, etcétera. Acá algunos de los objetivos que tenemos en la acción que debemos tomar todos los países parte de esta convención, entre ellos Chile, Argentina, en la Agenda 21, que es la participación activa de la mujer en la ordenación nacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente, dada la principal tarea que nos convoca como países miembros, y además porque la mujer reviste características especiales que nos hacen más propensas a participar en materias ambientales. También le pone obligaciones a los países de aumentar el número de los puestos de adopción de decisiones y planificación, asesoramiento técnico, dirección y divulgación en materias de desarrollo y medio ambiente, eliminar obstáculos normativos para el acceso de las mujeres en la participación plena en la vida pública sobre políticas de desarrollo sostenible y establece medidas urgentes que vienen en prevenir la degradación del medio ambiente, porque en los estudios que se ha demostrado que la degradación del medio ambiente afecta mayormente a mujeres que a hombres. Y bueno, ya hablábamos de las consecuencias. Los diferentes estudios han demostrado que estas consecuencias ambientales que se provocan por la discriminación hacia las mujeres demuestran que somos más vulnerables a los efectos negativos de la contaminación ambiental, por ejemplo, de la degradación ambiental, o a los efectos negativos del cambio climático. Y las causas se deben a los roles asignados culturalmente a nosotras como mujeres, y sobre todo en países en vías de desarrollo o países en pobreza en Latinoamérica. Acá quise mostrar en un cuadro algunas desigualdades en cuanto a los roles asignados por las mujeres que van en definitiva y en resumen por la división del trabajo doméstico, dado que en la crianza y cuidado de las personas y trabajo en el hogar, a las mujeres nos toca permanecer más en los hogares. Y se habla que hay oportunidades en
objetivos de desarrollo sustentable, dado que las mujeres tenemos más participación en el acceso a la información ambiental, en la participación ciudadana y en la educación ambiental, está demostrado. Acá algunos gráficos que muestran la diferencia de participación en de las mujeres en la tenencia de tierras, acceso a los derechos de agua, personas encargadas de establecimiento de responsabilidad ambiental. Ahí se va a mostrar una diapositiva antes, por favor. Se muestra acá estos gráficos que muestran efectivamente muchas veces, los espacios verdes son la participación femenina, los azules los hombres, y también personas expuestas a las consecuencias de la contaminación atmosférica. En el gráfico de la derecha muestran que son en mayoría habitantes mujeres. Esos estudios son del Ministerio del Medio Ambiente. Quería mostrar también que nuestra actual ministra del Medio Ambiente realizó un estudio sobre género y desarrollo sustentable a la luz de los objetivos de desarrollo sustentable, señalando que no solamente el objetivo número 5 necesita un enfoque de género, sino todos los objetivos de desarrollo sustentable. Los compromisos internacionales, bueno, la Convención de Río, el principio 20, que nos obliga, nos señala que nuestros países deben tomar este enfoque de género transversalmente para la plena participación de las mujeres, para lograr la igualdad entre géneros. La Ley de Cambio Climático la quise indicar, puesto que establece expresamente que las políticas de cambio climático y los órganos de la gobernanza del cambio climático deben incorporar el enfoque de género. Bueno, la normativa desde la Constitución Política de la República, desde la ratificación y promulgación del convenio de la eliminación de todas formas de discriminación están vigentes en Chile, que existe una ley, la 19.611 del 99, que viene a sustituir por primera vez en Chile la palabra hombres por personas y está establecida así en nuestra Constitución Política. Y la ley 20.609 que establece procedimientos y acciones contra la discriminación. Y los desafíos, si bien se demuestra que hay muchos avances en materia de enfoque de género y desarrollo sustentable, todavía nos falta mucho camino por andar y hay mucho paño que cortar, tal como decía Yomar en la discriminación contra las razas, ¿no? Nos toca desarrollar mayor participación de mujeres en el mundo laboral relacionado con el medio ambiente, dar más oportunidades de acceso al poder en la toma de decisiones y políticas públicas, más oportunidades en el acceso a los recursos naturales, los incentivos para acceder a la educación y capacitación y tecnología, puesto que, recordando que terminó el día domingo la COP27, que además establece o llegó a acuerdos sobre la necesidad de fomentar el financiamiento para los fondos de cambio climático, y ahí puede existir una oportunidad para el financiamiento de educación ambiental con estos enfoques de género. Bueno, ya se me terminó el tiempo, así que, no, todavía me queda. Muy bien, entonces voy a poder hablar también de la tendencia también de los estudios del ecofeminismo, que es un análisis más con un enfoque feminista, pero que ve las cualidades de la mujer en cuanto al cuidado de la naturaleza como un potenciador para desarrollar mucho más el poder femenino para el cuidado de la naturaleza. Y esta tendencia, la verdad, si bien me parece bastante útil en cuanto a su análisis, se enfoca más que nada en un enfoque más sexista en vez de enfoque de género global, que equipare y que hable más en concordancia con el desarrollo sustentable, que propende al equilibrio social más que a la tendencia polarizada de una u otra tendencia, ¿no? Y no olvidar que el desarrollo sustentable toma la protección, uno de los pilares es la protección ambiental, pero también otro pilar fundamental es el equilibrio social,
para el desarrollo económico que pueda ser el que potencie los cambios en el paradigma económico para una mayor protección. Y bueno, las propuestas que se recogen en todos estos estudios es más que nada incentivar la educación e información sobre el uso de la energía y los impactos del cambio climático en mujeres, el fomento a la corresponsabilidad del cuidado de hijos y adultos mayores entre hombres y mujeres para reducir la brecha entre este rol femenino y el rol masculino, favorecer la visibilización de estas brechas de género existentes en el trabajo que tiene que ver con el medio ambiente, la intervención del Estado a fin de una posición de relevancia de disminuir esta brecha de género entre hombres y mujeres, y asegurar cuotas de participación de mujeres en toma de decisiones, construcción de políticas y enfoques de género. Y ahora sí, se me terminó el tiempo. Les agradezco la atención y la invitación a tan importante evento. Muchas gracias. Gracias, Mindy. Bueno, Pablo, ¿seguimos? Muchas gracias, Mindy. Muchas gracias, Estefanía. Me toca presentar a Flor Vargas, quien va a presentar la comunicación titulada El papel de las mujeres afromexicanas y mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos. Flor Vargas es abogada por la Universidad Veracruzana, maestra en Seguridad y Derechos Humanos, doctorando en Derecho por la Universidad Veracruzana y estudiante de la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la UBA. Entiendo que Flor va a proyectar una presentación en Prezi. Así es. Súper. Así es. Buenos días. ¿Tienes habilitado el compartir pantalla, Flor? Perfecto. Comienza tu tiempo apenas presente. Sí. ¿Me avisan si ven la pantalla, por favor? Lo vemos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la doctora Verónica Lescano y por la invitación a este cuarto encuentro jurídico entre Chile y Argentina, y pues también me permito saludar a colegas y amigas a quienes admiro profundamente y con quienes estoy compartiendo el panel. Y bueno, creo que estos espacios han sido significativamente enriquecedores porque nos invitan a la reflexión y al análisis de temas que son contundentes en toda la región latinoamericana. Y bueno, ahora sí, pasando al tema que me ocupa y el cual voy a comentar el día de hoy, es sobre el papel de las mujeres afromexicanas y las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos humanos. Quiero enfatizar que México es un país que se reconoce plurimulticulturalmente constitucionalmente, y quien a través de los años pues ha ido construyendo una nación más equitativa. Sin embargo, todavía hay muchos claroscuros que están muy latentes, que permean en las sociedades. Todavía hay un racismo estructural, todavía hay una discriminación institucional, y pues esos son los tópicos que voy a abordar someramente por el tiempo. Y bueno, para poder visibilizar esta problemática es muy importante que tengamos en cuenta algunos números, algunas cifras duras, y para eso me permito compartir algunas estadísticas que son de los censos del censo más reciente que tuvo lugar en México, que fue en el 2020, y el cual arroja que hay más de 2 millones de personas que se autorreconocen como afrodescendientes. Aquí me quiero detener porque es la primera vez en el 2020 que se contabiliza a la población afromexicana en México. Esta situación, la cual considero un avance significativo, pero que también refleja que existe todavía una problemática en el no reconocer o el por qué no se estaba contabilizando a una parte tan importante y a una parte que siempre ha estado en la población mexicana y que sin
el Estado mexicano se ha reconocido como pluri y multiculturalmente en la década de los 90, ¿por qué no había contabilizado y por qué no existían datos contundentes de la población afromexicana? Y bueno, nos arroja que de los pueblos indígenas que ya tenemos datos más concretos, pues hay más de 7 millones de personas que se autoescriben como pertenecientes a un pueblo y comunidad indígena, y porcentajes de la población afromexicana, 50.4% son mujeres, un poquito más de la mitad, y el 51.4% son mujeres, ¿no? Y bueno, están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También otro dato muy importante de lo que es la población afromexicana es que se reconocen constitucionalmente hasta el 2019. O sea, estamos hablando de reconocimientos muy recientes, a pesar de los avances que se habían dado con los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, pues enfocándonos a una parte de la población que ha sido invisibilizada y que es también inclusive triplemente discriminada, pues son las mujeres. En este caso, la invisibilidad que sufren las mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el país, pues ha facilitado que se permee una violación de sus derechos y libertades. Y pues de este modo nos vamos a encontrar que va aumentando la vulnerabilidad, se fomenta la exclusión de los espacios públicos y la discriminación que se vive pues también va a imposibilitar para que se pueda acceder a sus derechos y a mejores oportunidades. Estos sectores poblacionales que han sido motivo de discriminación y expresiones racistas, como lo comentaba el compañero Gilmar, que me antecedió con el uso de la voz, pues estas han hecho que se interactúen de manera directa una especie de estereotipos y de prejuicios que se han ido adoptando desde tiempos, desde la colonia, y que lamentablemente estos estereotipos no han disminuido, ¿no? Sino al contrario, los podemos ver todavía que están muy latentes dentro de la sociedad mexicana y bueno, también dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Y bueno, y estas expresiones se acentúan más cuando estamos hablando de mujeres. En México, los estados con mayor presencia de población afromexicana y también indígena, pues son los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, y como comentaba, pues el 1.16% de la población nacional se identifica como afromexicana. Y bueno, tenemos algunas problemáticas identificadas, y pues estas problemáticas son que existe una ausencia de una perspectiva intercultural y de derechos humanos, ¿no? Y que esto va a perpetuar tensiones sociales. También existe una violencia institucional contra las mujeres, todavía tenemos espacios que tienen una consolidación patriarcal, hay una discriminación y racismo muy marcado, como lo comentaba anteriormente. Hay una carencia de políticas públicas y leyes acordes, y en este punto me detengo porque a pesar de que existe un reconocimiento constitucional, a pesar de que el Estado mexicano ha ratificado y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos para posibilitar un estado de igualdad y de equidad, pues todavía existen muchas desigualdades estructurales y no hay una armonización con algunas políticas públicas y con algunas leyes locales, ¿no? Y esto se puede observar en cómo es la interacción en la sociedad con los pueblos, con las mujeres afromexicanas y con las mujeres indígenas. Hay un acceso muy precario a la autonomía económica, territorial, a la soberanía, a la seguridad social, acceso a la justicia, y esto tiene mucho que ver también con lo que comentaba mi compañera Mindy en cuanto a estos espacios donde todavía se puede ver que hay mucha inequidad en cuanto al acceso de las mujeres, por ejemplo, en derechos humanos como el acceso al agua o en cuestiones de decisiones de autonomía territorial.
Y bueno, hay una invisibilización en la toma de decisiones todavía que se da más en los ámbitos rurales, que es donde podemos encontrar que hay una gran población de mujeres afromexicanas e indígenas. Esto no significa que no haya población en las ciudades, también existe, y ahí se da otro tipo de problemática. Dentro de las comunidades encontramos que las mujeres que pertenecen a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, se enfrentan con, con sociedades que no les dan el uso de la voz para la toma de decisiones. Y ahí existe una desigualdad muy marcada. Pero si nos trasladamos a las ciudades, también vamos a encontrarnos que se enfrentan con la problemática del racismo de las sociedades que no reconocen que existe, por ejemplo, la tercera raíz, como son los pueblos afromexicanos, o que todavía existe un rechazo hacia lo que es hacia lo que son los pueblos indígenas. Y bueno, esto nos lleva a la realidad social. Constitucionalmente, hay leyes que protegen y que garantizan los derechos humanos, pero ¿qué está pasando realmente con la sociedad? O sea, ¿qué pasa con este choque entre leyes que protegen, pero sociedades que rechazan, ¿no? Entonces, una de las características, como les comentaba, de los medios rurales es esta masculinización de las actividades cotidianas y que hay una inactividad laboral muchas veces, ¿no? Entonces también esto rompe porque las mujeres, ellas están en constante pertenencia y con lo que es el territorio, ¿no? Entonces aquí hay una lucha constante y pues la situación de las mujeres en los ámbitos rurales suele ser más complicada que muchas veces de lo que marcan los informes, ¿no? Y bueno, existe un mayor rezago en términos de justicia, en términos de salud, de educación, infraestructura. Hay un acceso diferencial a los recursos para satisfacer necesidades básicas y servicios, y esto golpea más a lo que son las mujeres. Y el poder de decisiones, pues, es menor en relación con los hombres. Y bueno. 5 minutos, Flor. Sí, gracias. Y bueno, para ir cerrando, porque pues es un tema muy amplio y el cual nos podría llevar más tiempo, pero pues las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan un reto de desigualdad por cuestiones de género, puesto que muchas realizan actividades no remuneradas. Existen diversas violencias, voy a mencionar algunas, como es la violencia obstétrica, matrimonios forzados, algunos que son celebrados desde las etapas de la infancia. Hay un acoso por su condición de ser indígena y afromexicana, hay embarazos no deseados y pues existe una nula educación sexual y reproductiva. Hay factores que imposibilitan, como lo comentaba, que son los estereotipos, lo que es la huella colonial, una sistematización patriarcal, una invisibilización. Y bueno, para terminar, me gustaría recalcar que están construyéndose protocolos para juzgar con perspectiva intercultural de personas, pueblos, comunidades afrodescendientes y afromexicanas. También existe un protocolo para juzgar con perspectiva multicultural para pueblos indígenas. Y bueno, es muy importante diferenciar las luchas de cada pueblo, ¿no? Y hay algo muy representativo, las mujeres. Cuando se luchaba por la reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, las mujeres tuvieron un papel muy importante en el movimiento zapatista. Y esto abrió brecha también para que los movimientos que hay ahorita para reconocer lo que es la afromexicanidad son representados por mujeres. Actualmente se tiene, en México existe una legisladora que es la primera mujer afromexicana que se encuentra en un puesto relevante de toma de decisiones. Y bueno, para cerrar, una de las premisas que se tenían en la lucha en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuando comenzó toda esta lucha para voltear a ver a los pueblos y comunidades indígenas, una de las premisas es que nunca más un México sin nosotras, nunca más una rebelión sin nosotras. Esta fue una de las consignas de las mujeres indígenas en el marco del levantamiento zapatista. Y con esto finalizo mi intervención.
Y nuevamente reitero el agradecimiento por la apertura de estos espacios que reúnen a diversos países de América Latina y que a pesar de que tenemos algunas diferencias culturales, pero compartimos muchas problemáticas y creo que es importante que entre todos podamos analizarlas y no solamente desde lo jurídico, sino también desde otras disciplinas y desde otros saberes para implementar estos diálogos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Excelente. ¿Quién sigue, Pablo? Muchas gracias, Flor. Ahora, Estefi, vamos con Pavlova Astaiza, que presenta una ponencia titulada ¿Se pueden construir edificios con identidad de género? Una crítica desconstructiva a la expresión banal del presidente Guillermo Lasso en la lucha contra la VBG. Pavlova Astaiza es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales y abogada de los tribunales y juzgados por la Universidad Central del Ecuador, máster en Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente doctoranda del programa de Derecho, de doctorado en Derecho Constitucional por la UBA. Pablo. Buenos días. ¿Sí Bueno, me escuchan? te escucho súper bien. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me realizaron una grande de UBA, Verónica Lescano. Y agradezco compartir palestra virtual con compañeras virtuosas de Chile, Argentina y Brasil. Luego de haber escuchado ponencias tan brillantes, no sabía por dónde empezar a armar la mía. Y quiero empezar con una frase de Perú. Piensa en salir a la calle y no sentirte segura. Piensa en vivir con tu agresor y no tener a dónde ir. Piensa en ser víctima de violencia sin poder denunciarlo. Piensa en un mejor país y no encontrar la vía para alcanzarlo. Definitivamente no se puede hablar de integración sin una visión histórica y no podemos armar la paz si las mujeres seguimos invisibilizadas, como dijo Ricardo en la inauguración de Qatar. Cuando hablamos de integración, hablamos de juntar diversos elementos que forman parte de un conjunto común, como hacer que la justicia sea asequible para todas las mujeres, no solo de Chile, de Argentina, de Latinoamérica, sino de todo el mundo, sin ningún tipo de discriminación. La respuesta se encuentra en activar un servicio de justicia especializada acorde a la línea jurisprudencial del sistema interamericano. ¿Y por qué hago énfasis en algunos términos? Porque a partir del 2019, el término ideología de género viene siendo usado como una estrategia de desinformación que se emplea en redes sociales y entre grupos de la sociedad civil para popularizar discursos contra los derechos de mujeres y de las comunidades LGTBI+. La identidad de género básicamente es la primera marca cultural que adquirimos al nacer desde el punto de vista biológico y por cuanto los seres humanos constituimos una especie sexuada. Ahora, ¿cómo se utiliza socialmente esta idea de género y cómo se la transmite? Depende de cómo cada individuo entiende esta construcción en nosotras mismas. El presidente de la Fundación HO, se llama Hazte Oír, dice que la ideología de género pretende diferenciar entre género y sexo. Defiende que el género de las personas es diferente del sexo biológico y que además el género se elige. De ahí que los seguidores de esta ideología distingan entre identidad sexual y orientación sexual. Pero la ideología de género entonces es una tendencia política que tiende a pasar y a basar todas las decisiones humanas en el género de las personas y últimamente se la usa como una herramienta de poder, al ser una forma de pensamiento o razonamiento y de accionar, pues se pretende abarcarla en todos los aspectos de la vida social, personal de los individuos. En mi país, el Ecuador, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el contexto de la muerte de María Belén Bernal, quien presuntamente fue asesinada en las instalaciones de la Escuela de Formación de la Policía Nacional, expresó en una entrevista en un canal de televisión, y cito comillas, «Este edificio debe ser derrumbado. Hay que construir edificios con identidad de género». Chile, Argentina, Brasil, Bolivia. Penosamente nos une la violencia contra las mujeres. Pero felizmente también nos une la lucha contra esta violencia y contra el machismo latinoamericano y mundial. Hoy me presento ante ustedes para reprochar las expresiones desatinadas, por decirlo menos, del presidente de la República, Guillermo Lasso, ya que luego de la charla espero aportar un poco en la construcción para la paz de la región.
Los hechos son los siguientes. María Belén Bernal, una mujer joven, casada, profesional, a la medianoche recibe una llamada telefónica. En ese momento acude al lugar del trabajo de su cónyuge, quien se desempeñaba como oficial de la policía en la Escuela de Formación de la Policía Nacional, ubicada a unos 42 kilómetros desde su vivienda. En los videos que han sido difundidos en las redes sociales, se le observó por última vez ingresando por la garita de control policial a eso de la 1:30 de la madrugada del 11 de septiembre del 2022, y nunca más salió ni apareció. En medio de su desaparición y una serie de especulaciones, fake news y memes que duraron aproximadamente 10 días, su cuerpo apareció en una montaña ubicada detrás de la escuela superior, donde ya habían buscado en los primeros días sin resultados positivos. Al ser su cónyuge un oficial de policía en el grado de teniente, y siendo quien denuncia la desaparición de su esposa, la mirada de la madre de María Belén, así como de la prensa, dirigen toda la responsabilidad hacia él, e inmediatamente los medios ya empiezan a hablar de femicidio. En el marco de la búsqueda del cuerpo de María Belén Bernal, antes que aparezca, es detenida una cadete de la escuela superior, acusada de haber mantenido una relación amorosa con el oficial. Al momento es la única arrestada, quien además ya ha cambiado 3 veces la versión de los hechos, pues acusa a altos oficiales de la policía de haberla obligado a mentir y cambiar su versión. El 2 de marzo de 1938 fue fundada la Escuela Superior de Policía por el general Alberto Enríquez Gallo, quien en ese entonces fue el jefe supremo de la época. Entonces nos referimos a una edificación de aproximadamente 84 años de data y una arquitectura sencilla de hormigón, una construcción muy similar a todas las edificaciones de centros educativos, con patios, con canchas, un ala o un bloque de 4 pisos con habitaciones para la vivienda de las y de los oficiales. El presidente de la República lleva 18 años en el ejercicio del poder. Y en las entrevistas que la realizan, no solo sobre este caso, sino sobre todos los temas de mujeres, queda en evidencia su desconocimiento y que ignora la realidad de las mujeres ecuatorianas, lo cual no asombra, pues es de tendencia conservadora. Ya en mayo del 2021 vetó la ley de aborto por violación. En marzo del 2022, en la marcha de las agrupaciones feministas por el Día de la Mujer, ordenó todo un plan de represión policial contra las mujeres, con caballos, escudos, gas, solo por mencionarles 2 hechos específicos que denotan el incumplimiento sistemático, no solo de la Constitución de la República del Ecuador, sino de los estándares internacionales que Ecuador debe asumir como responsabilidad estatal. Y todo esto lo digo para alinearme con el pensamiento de este 4º encuentro y el discurso por la paz y la integración. Y en medio de este caos, el presidente Guillermo Lasso nos presenta su propuesta para combatir la violencia basada en género. Y dice, comillas, hay que demoler el denominado castillo de Grayskull, así se refirió a la torre de habitaciones de los oficiales en la escuela superior, y construir edificios con identidad de género. ¿Por qué es necesario criticar estas expresiones? Porque la erradicación de la violencia, como hemos aprendido en esta mañana con Mindy, con Flor, con todo lo que ellas han hablado de la discriminación hacia las mujeres, el combate de la violencia empieza informando y conociendo sobre el tema. Si el presidente de la República desconoce de la temática, deberían entonces sus asesores empaparle del tema, informarle, capacitarle, pues quien se expresó de esta manera no fue un ciudadano más, fue el primer mandatario, la cabeza del Estado ecuatoriano. Y tengo que llegar con estas críticas fuera del país porque dentro no se escuchan. Y si se escuchan, no se entienden. Pese a que tenemos normativa interna suficiente, sumada a la internacional que es amplia. Si la cabeza, la autoridad ejecutiva, desconoce la máxima de la protección y progresión de derechos de las mujeres, no solo que vulneran nuestros derechos, sino que perpetúa la violencia machista y la impunidad. Por lo tanto, dejamos de vivir en paz. Al recibir las críticas de varios frentes sociales en el Ecuador, el presidente ha dicho que hemos banalizado su comentario. Pero si lo analizamos como en este momento, los motivos, dejar de criticarlo es imposible. Dijo que cuando se construyó este edificio, que les digo que más o menos desde hace 84 años atrás, no se admitían mujeres en la Policía Nacional y por lo tanto este edificio es oscuro, lleno de paredes, con una sola puerta de salida pequeña como de un dormitorio y que eso no está bien. Y la justificación es, dice, porque debemos proteger a las mujeres. Entonces lo que dice el señor presidente a línea seguida es que hay que construirlos con identidad de género. Y para él la identidad de género es hacer habitaciones que deben tener privacidad,
y que cuando se salga de ellas se pueda observar un patio bonito con flores o una calle. Así lo dijo coloquialmente, parafraseo suelto de huesos. Que proteger a las mujeres de los femicidios se logrará si construimos edificios con habitaciones privadas y con vista al mar. Es un ejemplo, ¿no? Repitiendo los estereotipos de género sobre las mujeres y también sobre los hombres, ¿no? Se atribuye a la gran Eva Duarte de Perón, rompiendo el esquema feminista, le puse Eva Duarte, la frase, donde haya una necesidad, nace un derecho. Sí, la ley y las instituciones no son imparciales ni responden a un orden natural de las cosas cuando se habla de género, sino más bien es su terreno. Pues hay que analizar cómo afecta el desconocimiento de las necesidades de las mujeres y los temas de género y justicia en el presidente ecuatoriano. Pues desborda en los problemas que tiene de gobernabilidad y que se ahondan cada día más en todos los frentes. Se abre frente a diario con las mujeres que luchamos por nuestros derechos. Ahora bien, para el presidente ecuatoriano, la solución políticamente correcta para el asesinato de María Belén Bernat es derrocando el edificio de la policía, lo cual ya recibió un impedimento de parte de un juez colega, dicho sea de paso. Visto con perspectiva de género, lo que pretende es querer borrarnos la memoria. Ha existido históricamente la discusión teórica respecto al neoliberalismo como ideología política que propende el desmantelamiento de lo público, como una reconstrucción espacial en la cotidianidad, lo cual fomenta la disputa de los movimientos sociales por territorios, sean espaciales o de lucha. Cuando ya obtuvimos cierto estado de bienestar en el Ecuador en cuanto a derechos de mujeres, aparece el presidente que quiere derrocar los monumentos emblemáticos. Como en la época de Pinochet, que inició una época histórica en la que el neoliberalismo operó como factor de destrucción entre 1990 y el 2008 dentro de la gestión urbana en Santiago, y de eso podrán ilustrarme muchísimo más las compañeras y compañeros de Chile. Entonces se dice que los gobiernos de derecha quieren quitar o borrar de nuestras memorias las luchas sociales a través del derrocamiento o destrucción de edificios, de edificaciones. Operar una especie de lavado de cerebro. Diría entonces, quieren desaparecer la memoria histórica de las mujeres para invisibilizarlos. Antonia Orellana, chilena asesinada en Argentina. Un hecho calificado como violencia machista. Casos emblemáticos en Chile del 2010 al 2019, Nabila Rifo, Nicole Saavedra, Antonia Garros, Fernanda Maciel, Gabriela Alcaíno. María Soledad Morales, Ángeles Rawson en Argentina. Son víctimas de femicidio o de feminicidio, productos del machismo que no ve, que no quiere ver o que quiere destruir, derrocar, desaparecer para dejar en la impunidad a los asesinos en Chile, en Brasil, en Argentina, en México, en Ecuador, y justificar así la inoperancia de sus gobiernos. Quiero dejar un desafío para las autoridades de nuestros países y solicitarles que lean un poco más. Yo me desempeño como jueza especializada en violencia contra la mujer y la familia. Y creo que los jueces y juezas debemos escribir las sentencias en palabras sencillas, de fácil entendimiento para la población y para los funcionarios públicos. Y quiero comprometerme en contribuir a deconstruir los criterios caducos machistas que persisten en pleno siglo XXI, destruyendo los pensamientos de hace 65 años atrás para construir legislación latinoamericana con una identidad de género verdadera, que sea una nueva marca cultural sudamericana de paz, conforme a los instrumentos internacionales del sistema interamericano. Y todos los países que nos encontramos en esta mañana aquí, tenemos suficiente legislación, empezando por la CEDAW, que han mencionado mis compañeras que me precedieron en la palabra. Tenemos la Belém do Pará, tenemos sentencias de corte interamericano, el Cuadernillo de Jurisprudencia de Derechos Humanos número 14, la Recomendación General 35 que abarca la 19 de la ONU. En Argentina, el informe 3896 del caso 10.506. Tenemos también un primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana denominado Miguel Castro Castro, que es un hito histórico para Latinoamérica. Un documento hermoso, maravilloso, diría yo, sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, de la Relatoría de los Derechos de las Mujeres de la CIDH. Y podría quedarme toda la mañana citando a muchísimas herramientas jurisprudenciales que se pueden aplicar. Ecuador tiene una constitución desde mi punto de vista maravillosa, se han incluido los derechos de las mujeres y tenemos el artículo 426 que nos refiere y nos manda el bloque de constitucionalidad para poder aplicar los convenios y tratados internacionales sin necesidad o ante la ausencia de legislación interna, pero las tenemos. Para finalizar mi intervención solamente quiero decir
que la comprensión histórica de la realidad de las mujeres en mi país es imprescindible y necesaria. El reconocimiento de los derechos de las mujeres se deben construir. El presidente de mi país quiere destruir para olvidar, y yo quiero que construyamos para erradicar. Juntémonos y edifiquemos por una justicia latinoamericana de paz. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, profesor Ricardo. Muchas gracias, Pavlova. Muy, muy buena ponencia. Pablo. Muchas gracias, Pavlova, Estefanía. Ahora nos corresponde escuchar a Melina Quintero Santos, que presenta la ponencia titulada Adopción de protocolos de prevención, atención y sanción de violencia basada en género en contextos educativos. Melina Quinteros es abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Derecho, docente del programa de Derecho de la Universidad de Magdalena e investigadora en la línea de género del grupo Saberes Jurídicos de la Universidad del Magdalena. Melissa, te escuchamos muy atentos. Buenos días a todos y a todas. ¿Me pueden escuchar? Sí, Meli. Perfecto. Bueno, un saludo muy especial al maestro Ricardo, a la profesora Andrea Gastrón, que la estoy viendo por acá. Estos espacios son tan interesantes porque nos permiten reencontrarnos y poder ver esas caras amigas de la academia. Un saludo muy especial a Vero Liscano, quien ha sido mi maestra y bueno, y me ha cultivado este ejercicio y este saber, y en especial por esta línea de género para la protección de los derechos de las mujeres, sobre todo en contextos educativos. Yo voy a permitirme compartir pantalla. Ahora sí veo al profesor Ricardo. Un saludo, un abrazo desde Colombia. ¿Tiene habilitado para compartir pantalla? Perfecto. Entonces voy a permitirme compartir estas imágenes que vamos a hablar precisamente sobre la adopción de los protocolos para la prevención y atención de las violencias basadas en género en contextos educativos. ¿Por qué pongo de presente este tema? Porque realmente es una situación que permea todos los escenarios en cualquier parte del mundo y porque es necesario que nosotros como académicos, como juristas, podamos entender el rol de las instituciones de educación para la prevención, pero sobre todo para la erradicación de la violencia basada en género. Todos los que estamos acá presentes hemos trazado una línea, sobre todo de la necesidad de entender lo que es la educación para el acceso a los derechos, sobre todo en la línea de género, todo lo que nos afecta a las mujeres. Y para tal efecto, no puedo dejar de citar al maestro Rabinovich en Cómo se hicieron los derechos humanos, un viaje a la historia, en el que precisamente nos muestra que los derechos humanos son aquellos derechos básicos, esos derechos que pertenecen a la propia existencia del ser humano. Entonces, frente a eso, también hablamos de un derecho humano que tenemos todas las mujeres y es a vivir una vida libre de violencia. Por tanto, he trazado mi ponencia en dos aspectos que me parecen supremamente básicos y es el fenómeno de la violencia de género en contextos educativos y el rol de las instituciones educativas para la eliminación de la violencia de género. Así tenemos, como ya lo han mencionado mis otras compañeras que excelentemente han expuesto todo lo que tiene que ver en lineamientos internacionales, la protección de los derechos de las mujeres, pues tenemos un marco y una convención que no puedo dejar de mencionar y así parezca reiterado, pero cuando la Convención de Belém do Pará define la violencia de género y no solamente visibiliza que las mujeres no solamente sufren violencias en el ámbito privado, sino que también las sufren en el ámbito público, nos enseña y nos demuestra que efectivamente cualquier escenario puede ser propicio para la violencia contra la mujer. Así, bajo este entendido, entonces tenemos que existe también, o las instituciones educativas no se escapan
de que sean escenarios en donde se puedan vulnerar los derechos de las mujeres, en donde se presenten conductas de acoso sexual. Y por eso es necesario que nosotros como educadores, por lo menos en mi caso, desde el rol de educadora, de abogada, de defensora de mujeres víctimas de violencia sexual, podamos hacer un avance y podamos hacer una construcción para una cultura libre de estereotipos de género en ambientes educativos. Entonces tenemos que la violencia escolar puede definirse como aquellos actos o amenazas, violencia sexual, psicológica en las escuelas o alrededor de estas, y que son... Se pegó. Uy, ese no se tenía Nosotros que- hablamos de estereotipos de género, no puedo dejar de mencionar a la doctora María Concepción Jimeno, que en su libro ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Nos habla sobre que los estereotipos son ideas preconcebidas que de alguna manera se reproducen y que pueden ser nocivos con respecto de un género a otro. Entonces, así las cosas, las instituciones educativas no se escapan de ser escenarios en los que se presenten actos de violencia contra la mujer. Es por ello que bajo la dirección de la Iniciativa de las Naciones Unidas de la Educación para las Niñas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se estableció un grupo de trabajo para poner fin a la violencia de género en el ámbito escolar, que reúne un amplio rango de asociados comprometidos con todo lo que tiene que ver para la eliminación de la violencia de género en las escuelas y en sus alrededores. Tenemos una sentencia ahí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia de Paola Guzmán versus Ecuador, precisamente en la que se visibilizó que las niñas y adolescentes en contextos educativos pueden ser víctimas de diferentes tipos de violencia. Entonces los gobiernos deben comprometerse para demostrar un liderazgo a nivel nacional y local, desarrollando políticas públicas sobre la violencia de género en el ámbito escolar, fortaleciendo los sistemas entre la educación y la protección de la infancia, la protección de la mujer, y aplicando una revisión de reformas en todo el sistema para asegurar que las instituciones estatales de educación aborden la violencia de género en el ámbito escolar de manera integral. En el caso colombiano encontramos que las instituciones de educación superior no cuentan con un protocolo de atención de casos de violencia basada en género, o si bien algunas cuentan con este protocolo, no responden a las necesidades de la comunidad universitaria, por cuanto los reglamentos internos que tienen cada universidad no contemplan las violencias basadas en género como conductas que deben ser sancionadas. Frente a tal efecto, tenemos entonces unas brechas y unas barreras en los marcos de políticas nacionales. Un encuentro internacional de asociados de la violencia de género en el ámbito escolar en París, Francia, en el 2014, identificó a los débiles entornos nacionales en política, un desafío clave para abordar la violencia de género en el ámbito escolar. Si no existe la voluntad institucional de erradicar, de sancionar, de prevenir las violencias basadas en género, pues estas van a continuar siendo invisibilizadas y los derechos de las mujeres no van a poder estar protegidos en esos escenarios. Entonces tenemos una limitada transformación de la legislación en política, una aplicación inadecuada de la legislación, poca o nula integración de la violencia de género en el ámbito escolar, pocas políticas a nivel escolar sobre la violencia del bullying en general. A nivel internacional, el estudio pionero de Make Space en 1981 evidenció que 1 de cada 5 universitarias había sido objeto de malos tratos físicos frecuentes por parte de su pareja. En los Estados Unidos, los estudios de prevalencia han informado cifras que se incrementan hasta un 88% cuando se considera la violencia verbal. En ese sentido, entonces, debemos construir nosotros desde la academia y el rol protagónico que deben adoptar los docentes, las instituciones educativas para construir una sociedad con principios de justicia y equidad, pero sobre todo libre de estereotipos que le puedan ser nocivos a las mujeres. En el ámbito
nacional tenemos una constitución que protege todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, consagrando en el artículo 3 el derecho a la igualdad. En el artículo 43, cuando habla de que hombres y mujeres tienen iguales derechos. La ley 1257 del año 2008, la ley 1761 del año 2015, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo y que hace referencia al caso de Rosa Elvira Celi. Precisamente ese artículo, esa ley, en el artículo 10 establece que es necesaria la educación con enfoque de género desde preescolar. En Colombia, a pesar de que han pasado tantos años, no existe una malla curricular que enseñe desde el nivel preescolar el enfoque de género. Entonces, ahí ya tenemos un primer obstáculo para acceder a una cultura libre de estereotipos y de violencia de género. Por su parte, la Corte Constitucional ha hecho diferentes pronunciamientos frente a todo lo que tiene que ver con las violencias basadas en género en contextos educativos, en donde las mujeres pueden ser víctimas de acoso sexual, acoso laboral por parte de funcionarios de las instituciones. Pero hay una sentencia reciente que les quiero hablar porque es una sentencia que es la T061 del 2022, en donde la Corte Constitucional legitimó el escrache virtual en caso de profesor de la Universidad Nacional señalado de acoso sexual. Esta decisión marca toda una línea en cuanto a la violencia basada en género, porque además exhorta al Ministerio de Educación Nacional para que como ente rector de todas las instituciones de educación superior de Colombia, realice unos lineamientos para que estas universidades puedan diseñar todos unos protocolos para la atención y la erradicación y la sanción de la violencia basada en género. Un aspecto a destacar sobre este tópico resulta en los movimientos feministas. Sin los movimientos feministas, sin las colectivas feministas, no se podrían visibilizar alrededor del mundo todas estas violaciones de derechos humanos en contextos educativos. La institución de educación superior deben adoptar entonces medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales por el personal docente, que goza de su condición tal de una situación de autoridad, confianza respecto de estudiantes, incluso de sus familiares. Pero, ¿qué hacer? Esto es una pregunta que siempre me hago en el ejercicio de la docencia, y es ¿qué hacer desde nuestro rol de docente? La relación del docente-estudiante se construye desde una estructura jerárquica que existe a favor del docente precisamente porque ostentamos un puesto de autoridad, aunque algunos estudiantes no nos vean así, pero respecto a nuestros estudiantes sí existe una jerarquía y demás miembros también de la comunidad universitaria. Entonces, nuestra erradicación y nuestra prevención de la violencia de género va desde nuestro lenguaje hasta nuestros actos. ¿Cómo hacerlo? Entonces, siempre hay que realizar un ejercicio de reflexión interna, examinar qué estereotipos de género se han normalizado o se han naturalizado. De alguna manera, en las aulas de clase todavía se promueve esa idea de que el rol de la mujer pertenece a la casa, que el rol de la mujer hace referencia a que la mujer sabia edifica su hogar. Entonces, se hace una construcción de los roles de género a partir de ciertas creencias religiosas que todavía permean en las aulas de clase. Hay que construir un lenguaje libre de comentarios sexistas, homofóbicos, racistas, que atenten contra la dignidad de las personas. Necesitamos líderes comprometidos con valores inclusivos y con un estilo de liderazgo que incite a una variedad de individuos a participar en estas funciones. Un alto nivel de colaboración. Necesitamos que este tema esté dentro de las agendas de las instituciones. Los valores y los compromisos que pueden extenderse al cuerpo estudiantil y sobre todo trabajar de la mano con toda la comunidad universitaria para poder entender y desarrollar
una cultura libre de todo tipo de violencia. Uno de los grupos poblacionales que ha sido sometido históricamente a discriminaciones y vulneraciones de los derechos humanos ha sido la población LGTBIQ+. Entonces, los principios de Yogyakarta nos hablan también que se han convertido en una declaración autoritativa de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, centrando el reconocimiento de los derechos que le asisten a los miembros de este grupo poblacional y estableciendo obligaciones de los estados de adoptar legislaciones y garantías y protección para estos grupos. La población LGTBIQ+, también en contextos educativos puede ser sometida y ha sido sometida a diferentes tipos de violencia y discriminación. Es por ello que reconocernos a todos y todas desde una interculturalidad, desde nuestra diversidad, podrá aportar a que nosotros dentro de las instituciones educativas podamos erradicar este tipo de violencia. Entonces resaltamos que la Corte Constitucional como máximo órgano de protección de los derechos humanos ha establecido... Querida amiga, lo lamentamos enormemente porque nos encanta tu exposición, pero se te ha terminado el tiempo hace un ratito ya. Okay. Perdón, mil disculpas. No, ustedes, gracias. Gracias. Un aplauso muy fuerte para Marina. Muchísimas gracias a todas las ponentes, a Estefanía también por moderar esta mesa. Voy a dejar al profesor Rabinovich, que quería decir unas palabras para dar el cierre y hacemos un receso. No, yo no quería sacarle lugar a nadie, era solo si había espacio. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, felicitar a todas las exposiciones. Me ha parecido un panel fantástico, realmente. Disculpen que para ustedes en la cámara miro para acá, pero lo que pasa es que acá tengo el monitor. Que realmente ha sido un panel fantástico, excelente. Felicitaciones, verdaderamente. Quería manifestar a Gilmar no solamente le tengo una admiración enorme y un cariño gigantesco, sino además un agradecimiento colosal por el extraordinario curso que está llevando adelante de manera totalmente gratuita y generosa de portugués para las alumnas y alumnos del programa de cursos para el doctorado. Nunca te estaré lo suficientemente agradecido, querido Gilmar. Tengo una pequeña discrepancia contigo, que quizás es una pregunta. Bueno, primero y fundamental, hay una discrepancia que sí tengo. La Shoah en particular no fue por motivos religiosos. Esto de hecho en los círculos nazis se trató varias veces, incluso hubo un debate muy interesante en los círculos nazis sobre si una vez exterminados los judíos de Europa, podrían los no judíos, los arios, abrazar la religión judía. Y se llegó a la conclusión de que sí, porque el problema no era la religión. Tanto es así que si una persona de religión judía se convertía al cristianismo, pues iba al campo de concentración exactamente igual, ¿no? Edith Stein, que se convirtió en santa y ha sido canonizada, luego es un claro ejemplo, ¿no? Hubo una enorme cantidad de judíos conversos que fueron exterminados en los campos. De manera que en el caso particular de la Shoah no era una cuestión religiosa, era una cuestión de tipo étnico o, si vamos a decirlo, racial. Y acá nos preguntábamos si la discriminación contra las personas de piel oscura es contra las personas de piel oscura por ser de piel oscura o es por la posición económico-social que las personas han tenido. Y en Europa, que tú hacías referencia a los blancos, los europeos se la han pasado discriminándose entre sí. Se han pasado discriminando los franceses a los alemanes a los franceses. Y no nos olvidemos que Hitler colocó a los eslavos, que son blanquísimos, de hecho son más blancos todavía, que son hiperblancos, rubios, de ojos claros y demás, los colocó como una raza inferior. Y de hecho les asignó un lugar como raza inferior en su nuevo proyecto de Europa, ¿no? A los polacos, a los checos, a los ucranianos, a los rusos, etc. O sea que creo que el tema está en la cultura europea, ¿no? Y quería recordar, por favor, simplemente, porque ha pasado el tiempo y las cosas se olvidan, se ha usado la palabra razas varias veces, desde el programa de cursos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires,
lanzamos una declaración que firmó mucha gente, profesores, profesoras, alumnos y alumnas, una declaración pública bastante importante en el sentido de que no se utilice más la expresión raza, ni en los discursos, ni en las normas jurídicas, ni en las sentencias, porque es un error muy grande que se ha institucionalizado. No hay razas humanas. Tampoco somos la raza humana, somos una especie biológica, somos una de las 5 especies de grandes simios que existen, una de las 4 especies africanas de grandes simios. No somos ninguna raza, somos una especie, y dentro de nuestra especie no hay ninguna raza. Hay diferentes colores de piel, diferentes tamaños, diferentes maneras de tener el pelo. Dicho sea de paso, somos varios los hombres a los que las mujeres negras nos encantan, ¿eh? Pero eso, o los hombres negros, quién sabe, pero aclaro eso simplemente para que quede al lado, de que dejo eso a salvo. Con relación a las otras exposiciones, y muy particularmente la exposición excelente y enérgica de Pavlova, llegará el día en que los hombres nos dejemos de joder en disponer cosas para proteger a las mujeres. O sea, ¿no será que alguna vez tenemos que, en lugar de eso, compartir con las mujeres? O sea, que las mujeres compartan, si quieren, el gobierno y todas las decisiones y demás, porque como bien planteaban ustedes, ¿qué sabemos si a los hombres y a las mujeres les gusta que se vea un jardín? Bueno, a mí me encanta que se vea un jardín, dicho sea de paso, pero tengo una parte femenina muy fuerte, gracias a Dios. Segundo, una vez más voy a insistir con lo que dije cuando me honraron dando la conferencia de la Asociación de Mujeres Juezas en Bogotá, hace algunos años. Tenemos de una buena vez que cambiar todas las constituciones del mundo, si se quiere, y establecer sistemas de gobierno conjunto. Toda presidencia tiene que ser bigénero. Tiene que haber un hombre y una mujer. En todas las presidencias, en todas las gobernaciones, tiene que haber un hombre y una mujer. Porque somos diferentes, porque pensamos en general de otras maneras y porque la humanidad se enriquece y se vuelve maravillosa cuando las mujeres y los hombres trabajamos en conjunto. Entonces, para mi forma de ver, este es un gran cambio que habría que hacer para estar a la altura de los conocimientos científicos de esta época. Nadie me lleva el apunte, todo el mundo me aplaude y nadie me lleva el apunte. Eso no sirve para nada. Yo te agregaría los no binarios, ¿eh? Porque tenés no tengo ningún problema. Mujeres y no tengo ningún problema, pero empiezo, me encanta, me parece muy bien, pero empiezo por lo menos, por eso ya sería, y luego vemos, cada vez más, me parece muy bien, estoy todo de acuerdo. Cuando hablaban del 88% de la violencia, en la excelente exposición de Meli, el 88% de la violencia hecho en las universidades, hay que asumir una cosa. Si es 88%, estamos adentro, ¿eh? O sea, a ver, dejémonos, una vez más, dejémonos de joder. Si son 88% de la violencia dentro de las parejas, estamos adentro, ¿eh? Porque lo estamos viendo siempre en las universidades como que es algo que sucede afuera. Pero si son 88%, tenemos que tener cuidado también en casa, porque posiblemente estamos adentro también. Entonces, esta es una cuestión que hay que asumir como una cuestión, una enfermedad autoinmune, ¿no? No te das cuenta y la tenés. El tema que ustedes plantearon maravillosamente de las microagresiones. ¡Qué cantidad impresionante! A veces uno se reúne con profesores que son grandes defensores de los derechos humanos y en el discurso está lleno de microagresiones contra las personas, por ejemplo, la palabra heterosexual es una palabra que me da dolor de intestino delgado cada vez que la pronuncio. Pero es una palabra tan ridícula, tan absolutamente ridícula. Pero, bueno, aparte, yo soy heterosexual. Las cosas, por Dios, aparte, ¿de dónde está el hombre que realmente, seriamente se para y dice, yo soy heterosexual? A ver, qué sé yo. Estate abierto a la posibilidad de enamorarte de cualquier persona. Quién sabe. Pero lo cierto es que
las microagresiones son permanentes y hay que trabajar por erradicarlas. Cuando estemos en una reunión con colegas y empiezan esas cosas, muy sencillamente hay que decir, muchachos, paremos con esto. Paremos con esto. No pelearse, no agarrarse a trompadas, no cerrar la puerta fuerte, pero decir, paremos con estas cosas. Es cierto, algunas personas no te van a hablar más, no te van a invitar más a tomar un café, pero valió la pena sacárselas de encima. En ese caso, vale la pena. Y voy a manifestar, para terminar, bueno, qué lindo la referencia a otra querida compañera del máster de la Universitat de Girona, Concha Jimeno, también me pareció una referencia muy agradable. Y quiero terminar con una muy simpática y fraternal discrepancia con Meli, persona a la que, como a todas las personas que han expuesto, bueno, no tenía el gusto de conocerla a Flor, brillante, pero como todas las personas que han expuesto, que me generan nada más que admiración y afecto, yo no creo que tengamos que mantener las jerarquías, ni que sea buena la jerarquía entre profesores y estudiantes. Soy demasiado seguidor de Paulo Freire y creo que en realidad lo que hay es una diferencia. O sea, quien está en el rol de docente no está exactamente en el mismo rol que el de estudiante, aunque el rol de docente y el rol de estudiante son muy fluctuantes, ¿no? Y son muy en realidad compartidos. En un grupo todos somos docentes y todos somos estudiantes. Y a veces solemos decir que aprendemos de los estudiantes, pero Paulo Freire decía con mucha razón, no, está mal. No es que aprendemos con los estudiantes, aprendemos en conjunto. Pero yo la verdad no creo en la jerarquía, pido disculpas, creo en la diferencia y en el trabajo en conjunto. Yo creo que los profesores tenemos que cambiar la estructura de las aulas, las universidades tienen que derribar las salas esas en anfiteatro, que no permiten tenemos que trabajar sobre aulas integradas, aulas circulares, eliminar el formato eclesiástico de las aulas, hacer aulas, perdóneme, señor director académico, yo sé que... el mercado, apareció el mercado. Discúlpeme, pero bueno, se pueden hacer aulas nuevas, qué sé yo. Pero acá me están por echar de Chile, han iniciado los trámites para mi deportación. No sabés dónde lo vamos a hacer, ¿no? El señor director académico ha iniciado los trámites para mi deportación de Chile. Quiero aclarar que no sería el primero, porque el señor rector de la Universidad de Belgrano, que ha sido mencionada hace un rato, se enojó violentamente conmigo, porque aparte es un hombre muy... violentamente conmigo, cuando dije que las magníficas aulas nuevas que habían construido eran lo más antipedagógico que hay sobre la Tierra. Me dijo, pero si son iguales que las aulas de Harvard. Bueno, ¿y quién le dijo a usted que Harvard tiene buenos criterios pedagógicos, ¿no? Entonces, la cuestión es, creo que tenemos que hacer aulas más integradas, aulas más pares, más iguales, y que las clases tienen que dejar de ser clases para pasar a ser momentos de conversación y de debate. Creo que en las facultades de Derecho necesitamos muchísimo eliminar en toda la medida de lo posible esas jerarquías. Estamos demasiado acostumbrados a mostrar poder con la vestimenta, con el lugar en el que estamos, poniéndonos más altos que el resto de la gente, etcétera, etcétera. Acá se ríen porque hablábamos de las vestimentas hace un minuto con Isabela. Ella es súper horizontal, ella te escucha bien. Absolutamente, Mirá, absolutamente, porque Isabela, que ayer se había venido toda con un look muy ceremonial y demás, hoy se ha venido con una vestimenta digamos, normal, por así decirlo, de esos que van con pantalones rotos y toda la historia. Casual, es elegante siempre es. Pero, así que bueno, muchísimas gracias por este panel maravilloso, gracias Mindy, muchísimas gracias por tu excelente y muy, aparte, llena de datos. Mindy forma parte de las personas que les gusta hacer pasteles, ¿no? Pero no pasteles de comer, sino los pasteles, las tortas, ellas que llevan todas las... Pero son muy claras, y aparte está muy bueno lo de vincular la cuestión de género con el ambiente, y también lo que hizo Mindy de decir hasta acá, ¿no? Ojo, no se excedan, es hasta acá, nada más, y hasta acá